teóricamente bien establecidas y suficientemente, no eran, eran ediciones muy importantes de los escritos que Marx y Engels habían hecho, y entonces esto no había problema, pero en donde había problema es en los manuscritos, en todo el trabajo previo de elaboración de sus obras. Y entonces, en 32, por ejemplo, se conoce que existían unos textos, que eran los manuscritos económicos filosóficos, y esto genera una revolución porque se pensaba que Marx era economista, pero resulta con que hay una venta importante filosófica que no puede ser llamada con Kant, como se dijo en algún momento, y entonces da origen a un debate que sigue hasta ahora. En mi opinión hay como 14 o 15 formas de entender la filosofía en Marx. Y si es así, pues el problema es saber, bueno, cuál es la mejor, o a lo mejor todas, cada una profundiza en aspectos que no profundizan otros. Tenemos las posiciones como saben, de la Escuela Frankfurt, o de Bloch, o de la Escuela Yugoslava de Praxis, o la nuestra, aquí Sánchez Vázquez, la Escuela Praxis, o Adam Shah, o Jindrik Seleni, o Manuel Sacristán, de la Volpe, Cerroni, Cosí, Hauck. Entonces, tenemos aquí un gran debate. Entonces, la edición de los manuscritos de 44 suscita una explosión filosófica. Pero años más tarde se conoce también los Grundrisse, los preparatorios para el capital, y se encuentran, entre otros, dos textos importantes, la introducción del 57 con problemas metodológicos, que se pensaba que Marx no había reflexionado sobre eso, y resulta con que en la comparación entre lo que Marx decía en el prólogo del 59 y lo que Marx dice en la introducción del 57, pues implica problemas y conflictos, porque hay dos visiones ahí. Y luego, el tema se creía que Marx pensaba que había un desarrollo de los modos de producción más o menos por una línea, pero ya se empieza a conocer los manuscritos y se saben dos cosas. Uno, que el desarrollo es desigual, complejo y combinado, que puede haber otros modos de producción, pero que también cuando él se refiere al esclavismo, feudalismo, capitalismo, se está refiriendo a Europa y no se está refiriendo al mundo. Y entonces ahí está el problema. Pero ahora, cuando resulta que está por primera vez editándose en forma ya muy precisa, concreta, filológica, rigurosa, etcétera, la obra de Marx con todas sus versiones, todos sus escritos, todos sus resúmenes, etcétera, surgen una serie de novedades. Y entonces estas novedades, algunas de estas son, primero, que la reafirmación, que el programa de investigación que desarrollaba Marx es un programa que apenas se quedó en planteamiento inicial, o sea que es incompleto. Que durante su vida el autor corrigió permanentemente las tesis. Y aquí Kratky nos dijo que en un momento dado Marx decía, bueno, creo que hay que volver a revisar todo esto antes de quedar desarrollado. Luego dejó innumerables problemas de interpretación, el propio Marx, porque Marx avanzó en el análisis crítico del capitalismo, pero no tuvo tiempo de desarrollar una metateoría. Y ahí tenemos un problema con el concepto de ideología al cual me voy a referir ahí adelante. Ahora, pero pondré un primer ejemplo de esta complejidad y de este nuevo Marx que surge a partir de la edición de las obras completas, que son apenas empieza en el año 1990, 2000, ¿no? En una planeación de 114 volúmenes, de los cuales 59 ya están escritos. Bueno, el primer ejemplo que puedo poner de este cambio de forma de percepción de Marx es el tema de la ideología alemana. Texto que había sido considerado durante mucho tiempo como el punto en el cual empieza el Marx maduro, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces ya en la nueva edición no figura un texto que es el que leemos, porque los demás pues, son reflexiones ahí complejas sobre los jóvenes hegelianos, que es el de Feuerbach.
¿Por qué no está el de Feuerbach? Porque se ha descubierto que el texto, el capítulo de Feuerbach, fue construido por Grassano y su equipo, con fragmentos de otro tipo, no del texto que Marx decía que había abandonado a los ratones. Ese texto era la crítica a los jóvenes hegelianos, sino de otros textos. Entonces, digamos que tuvieron la genialidad, Grassano y su grupo, de construir un texto llamado Feuerbach, con los textos de Marx, desde luego, pero no es un texto hecho por Marx, ni Engels. Entonces, aquí tenemos un problema de que, y luego los posteriores editores lo hicieron también, y luego Althusser decía que allí estaba el punto, que lo demás era ideológico y aquí empezaba lo científico, cosa que no estaba en lo correcto, de ninguna manera, en mi opinión. Bien, uno de los investigadores que ha hecho un estudio detallado sobre esto, y aquí lo tuvimos, ¿no? Terrell Carver, en su artículo La ideología alemana nunca tuvo lugar, publicado en Historia del Pensamiento Político, concluye: los manuscritos utilizados en la construcción del capítulo titulado Feuerbach son de interés no como un texto acabado ni como un extraño antecedente de un proceso de composición de la ideología alemana. Los manuscritos que integraron la ideología alemana fueron parte, digamos, del debate de Marx, Engels, Hess y Weidemayer, ¿no? Porque ahora se agrega que la ideología alemana, tal como se ha publicado ahora, el tercer autor es Weidemayer. Entonces Marx, Engels y Weidemayer, y no como habían pensado Marx y Engels. Entonces esto hace, dice Carver, que la ideología alemana o los textos de la ideología alemana tienen como antecedente, son antecedentes de la Sagrada Familia, ¿no? Y a su vez de la crítica Proudhon. Ahí hay un proceso. Yo no creo que haya que radicalizar tanto como lo hace Carver, porque tenemos las tesis sobre Feuerbach de ese mismo periodo, que son bastante contundentes al respecto. Podríamos decir, bueno, está bien, estos son ciertos fragmentos, hay que analizarlos, pero esos fragmentos fueron descritos por Marx y Engels. Así que, bueno, hay una variante filológica interesante que permite explicar la evolución del pensamiento de Marx de otra manera, ¿sí? Ese es un primer punto. Uno segundo, se acaba de publicar hace poco en español el texto llamado Sobre el suicidio, ¿no? Redactado por la misma época, 45-47, y publicado en la revista de Engels y Hess, llamada Espejo de la Sociedad, ¿no? Que es el Spiegel, y en donde Marx se opone a la opresión de género y a la tiranía del padre y la madre de la Francia burguesa, y que conducen a 3 jóvenes mujeres y a un hombre al suicidio. Pues no, que Marx no estaba interesado en ese asunto o que no tenía sensibilidad en ese asunto. Luego en la Sagrada Familia se plantea también un apoyo o un análisis, una exaltación de Flora Tristán, etc. Entonces, bueno, vamos a matizar el asunto, ¿sí? Parece este tema de la mujer y de la situación, si era sensible Marx, Engels más, porque escribió más cosas, pero no están fuera de la perspectiva de la óptica. Otro tercero es la edición de los Mundices y la comparación de los manuscritos de 44 del Capital nos permite analizar el concepto de enajenación que trató justamente Julio el fetichismo. Bueno, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Un problema de, primero, ¿qué entendía por ideología Marx? Y luego, ¿qué relación hay entre el concepto de ideología y el de enajenación? El concepto de enajenación se asume en el concepto de ideología, en una teoría de la ideología más grande, en donde el concepto de enajenación está allí, o son dos conceptos diferentes. Un concepto filosófico, digamos, que sería el concepto de enajenación, y fetichismo estaría en cierta manera parte de este proceso, de separación, ¿no? De no reconocimiento del otro, de pensar que existe un movimiento independiente del sujeto, que es lo que creo que ocurre ahora. O bien el tema de la ideología que apenas se trató en el Marx,
y que Marx mismo da origen a las versiones posteriores de la ideología, al menos en 3 vías. La ideología como conciencia falsa o como conciencia invertida de la realidad, primera vía, unos toman de esa vía. Ideología como reificación, como de la vía Lucas, ¿no? O ideología como se tomó en el leninismo, o en la concepción en la cual hay 2 tipos de ideología, unas son falsas y otras no. Entonces, ¿cuál es el que realmente más sostiene? O sostiene las 3 y entonces se tiene que construir, que es lo que yo creo, lo que hay en proceso actualmente es la constitución de una teoría de las ideologías. ¿Sí? Bien, yo pienso que detrás de esto hay un problema, que es el problema de cómo entender el pensamiento de Marx. Si como Althusser dice, vendremos solo lo científico y me sobra lo filosófico, pues entonces no lo ajusto a la explicación científica. Es decir, todo lo que se ajusta a la explicación científica está bien, pero lo filosófico, vámonos para afuera, o es otra cosa. O bien entiendo la reflexión como puramente filosófica y entonces lo científico queda atrás. Yo creo que aquí hay un problema que yo creo que Manolo Sacristán apunta, en el sentido que el concepto de pensamiento de Marx es un pensamiento en donde se confluyen, en donde un nuevo tipo de pensamiento que no se ajusta ni a la ciencia natural, la ciencia natural burguesa, ni a la Wissenschaft hegeliana, ni a la concepción crítica, sino que es una interrelación y una novedad. Y ahí hay un problema de pensar, ¿no? Pensar, si vamos a reducir a la teoría de Marx a la pura filosofía de la ciencia, yo pienso que no. Pienso que hay que pensar la novedad del pensamiento de Marx. Un pensamiento transdisciplinario que tiene como base una nueva concepción filosófica. Ahí está para nada más para pensar. En México, nuestro país, estos debates no fueron abandonados durante el neoliberalismo, salvo ciertos centros de reflexión que siguieron aquí picando piedra al respecto, o bien algunos otros trabajos de reflexión, pero en general se abandonó. ¿Se abandonó por qué? Pues porque primero porque políticamente, este es otro tema que solo de pasada, porque es un tema que hay que analizar más a fondo. El problema de por qué la izquierda política, el centro de la izquierda política, quitó más. ¿Sí? El problema de por qué, y se convirtió en una posición socialdemócrata más o menos, digamos, adecuada para llegar al poder. O sea, una posición pragmática que ocurrió a partir del fraude del 88. ¿Sí? Y que ahora ya vemos la historia, qué ha pasado. ¿Sí? Bien, otro, pues un derrumbe del socialismo real, que no es para nada. Yo en aquel momento, como en los 90s, 94 exactamente, hice un librito, ¿no?, para hacer el derrumbe, cayó en el vacío de la izquierda. ¿Tú qué hablas? Si ya esto ya se murió, ¿no? Cuando yo creo que lo que seguimos necesitando hoy es un debate por qué se derrumbó, qué características tiene y cómo construir una nueva concepción de socialismo a partir de los resultados de eso. Si no hacemos ese análisis, no podemos construir una nueva concepción de socialismo. Y finalmente, bueno, en otros lugares, ¿no?, se desarrollaron se siguió desarrollando el marxismo. Voy a poner 3 ejemplos. Uno de ellos es el libro que hizo Jacques Vide y Kugelakis en 2005 y en 2009 en paperback, llamado Critical Companion to Contemporary Marxism. Ahí hay una evaluación de lo que fue el marxismo en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Japón, en otros países, y se plantean las vías de interpretación del marxismo: el marxismo ecológico con James O'Connor o Michel Levy, el capitalismo como sistema mundo tipo Wallerstein, la teología de la liberación, que es la única
reflexión que se hace sobre América Latina, del feminismo de Nancy Fraser o Carol Bateman, o la reflexión de la utopía de Bloch, los estudios postcoloniales, el análisis de clase, la dialéctica, el lenguaje, y las obras de los grandes o importantes marxistas, como Alain Badiou, Walter Benjamin, y otros que no marxistas, como Derrida o Deleuze, Habermas, o bien marxistas como Jameson o Gramsci, Coso I, Raymond Williams, el mismo Yarvidev, etc. Es decir, mientras nosotros suspendimos la reflexión del marxismo, en otras partes siguió y ha continuado. Y yo creo que lo que tenemos es que retomar, y digamos, este coloquio y estas cosas es justamente este seminario que hace esa región aquí, se tiene que impulsar más. Uno. Dos. La segunda gran iniciativa mundial es la Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, dirigido por Fritz Krauss, que Fritz Krauss inició su enciclopedia, se llama Diccionario Histórico Crítico del Marxismo. Inició en 1994, hasta ahora ha hecho 8 volúmenes. Los alemanes hacen tochos así, no chiquitas como nosotros, ¿no? Sino unos tochos así por 1000 páginas, y son 8 volúmenes que ha publicado, con 1500 entradas de gentes de todo el mundo, ¿no? Y que es un trabajo de reflexión sobre el aparato conceptual de Marx y cómo ha transitado hacia la actualidad. Entonces se toma el concepto de clase, qué dijo Marx sobre el concepto de clase y cómo se transita hoy todo el debate, ¿no? Sociológico, económico. Y la tercera iniciativa, que me parece muy interesante, es el de los Estados Unidos, en donde hay una Radical Philosophy Association, que primero hizo un libro llamado Hacia un nuevo socialismo, y recientemente hizo otro, muy interesante. Se llama Tomando el socialismo seriamente, coordinados por Anatole y Richard Smith. Ese ya está más precisado. El otro era más general, este ya es más precisado. Y entonces analizar, por ejemplo, la revolución tecnológica actual y qué se piensa si la revolución tecnológica actual, se ha pretendido que la revolución tecnológica actual es otro sistema que se va gestando a partir del capitalismo. Ahí se dice que no es así. Pero parten de estas premisas. No hay que esperar que el capitalismo se derrumbe para proponer y poner en práctica instituciones del futuro. Primer punto. O sea, eso de predicciones de que si va a derrumbar ya y que ya está a punto de derrumbar y esperemos a que se derrumbe para pensar las cosas, no. Hay que hacerlo. El capitalismo ya está en crisis, pero esa crisis puede durar mucho, o poco, no sé. En la historia no hay predicción para nada. Segundo, se requiere incorporar el análisis al análisis las concepciones de diversas vertientes socialistas. Ese debate sobre el socialismo marxista, pero también sobre el socialismo, y unos 30, y entonces hay como unas 30 preguntas sobre qué podría ser a partir de la experiencia socialista el socialismo. Y luego las respuestas nuevas que se tienen que dar a partir de la transformación del capitalismo y la llamada sociedad del conocimiento, etc. Bien, entonces, nuestro reto acá como latinoamericanos son los siguientes, me parece. Uno, necesitamos recuperar lo que se ha hecho del marxismo en Latinoamérica, pero en México no hemos hecho una recuperación de las propuestas de nuestros propios pensadores. Necesitamos incorporar la reflexión marxista, digamos, actualizándola con este proceso, ¿no?, de desarrollo que se ha dado de protesta, que se da, por un lado, en los movimientos contestatarios, ¿no?, en el zapatismo, etc. Ahí hay un problema que es marxismo-indigenismo, ahí que no ha sido vuelto a tratar más que en un libro de Saladino, Alberto Saladino, que es interesante sobre ese tema. Y cómo ubicar, pues, el marxismo en la situación presente de México y en el proceso de construcción de una sociedad post-liberal, post-neoliberal, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, que es apenas post-neoliberal, ¿no?, aunque pretende ser socialista. Pero ahí hay una serie de problemas muy graves. Entonces, la construcción está en proceso,
a partir de la crisis global que encontramos, un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma tiene que incorporar aún más renovado y renovador. Muchas gracias, profesor Gabriel. Bueno, una de las intenciones de este evento pues es que de aquí surjan más iniciativas y muchas más, y que cada quien las organice y podamos dialogar más, ¿no? Les pido una disculpa a los compañeros todos por el tiempo. Es corto y es mucho lo que hay que decir siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera Diana Fuentes, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y junto con nuestro último presentador, que se llama Carlos Oliva, son compiladores de un libro que se llama Bolívar Echeverría, Crítica de Interpretación, que salió este año, si no mal recuerdo, a finales del año pasado, ¿no? Entonces, Diana, por favor. Bueno, pues agradecer a ustedes, a los organizadores, por supuesto. Es un evento, creo, muy exitoso, lo comentaba hace un momento. Se puede seguir por internet, eso me parece fantástico. Y además creo se inscribe en un interés amplio por el estudio directo de la obra de Marx, que eso es lo que creo que finalmente va a dar este giro del que habla Gabriel. Hay que hacer muchas lecturas de lo que el marxismo ha sido, hay que hacer muchas lecturas sobre su historia, pero también hay que abocarnos, creo yo, a un esfuerzo de lectura directa de su pensamiento, además con las posibilidades que nos ofrece ahora este tipo de ediciones de las que nos habla Gabriel, ¿no? Entonces, bueno, el texto que yo les voy a leer es una reflexión en torno a la categoría de enajenación que, como también ya ha señalado Gabriel, fue objeto de muchísimas discusiones en el pasado, entre ellas una que me parece absolutamente anacrónica, que es esta que circunscribía a la categoría, aquello que se llamó el joven Marx, que era, digamos, una inscripción absolutamente filosófica y que debía ser separada del Marx de madurez, y que, bueno, fue famosa por haber sido expuesta por Luis Althusser. Entonces me parece una discusión anacrónica y que se manifiesta justo en el hecho de que hoy podemos establecer algunas discusiones muy contemporáneas a través de ella. Ella nos permite pensar muchas, me parece a mí, de las discusiones que están dando en la teoría política y en la teoría social del mundo contemporáneo. Entonces, bueno, comienzo con una epígrafe a mi trabajo, pero es una breve cita del Capital, y dice Marx ahí: el intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, en sus puntos de contacto con otras entidades comunitarias o miembros de estas. Pero no bien las cosas se devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales por reacción en la vida interna de la comunidad. De esta que a mí me sirve de epígrafe, este fragmento extraído y por tanto descontextualizado del Capital de Marx, se podrían extraer dos posibles lecturas que, sin ser equívocas, conducen a caminos que se estrechan hasta llegar al punto de convertirse en complejas paradojas. Se trata de dos lecturas que hacen suyas algunas de las tesis fundamentales de la crítica al capitalismo elaborada por Marx, pero que al suscribir la discusión sobre los alcances y la profundidad de las formas de cosificación de la vida social propia del capitalismo, omiten la dinámica, es decir, el movimiento a través del cual éste se concreta como una totalidad en la vida social de la modernidad capitalista, asumiendo esta asociación terminológica establecida por Bolívar Echeverría. Para la primera de ellas, la más cercana al tiempo de la reflexión del historicismo progresista de la economía política clásica, la categoría de enajenación puede utilizarse para describir cualquier tipo de forma de explotación de la larga historia de la humanidad. La enajenación, por tanto, sería la expresión de la apropiación del excedente o del trabajo ajeno por parte de un grupo de la sociedad. Así se le asocia, a veces de forma implícita e inconsciente, con la historia de la propiedad privada. La enajenación, vista como fenómeno, por tanto, pierde especificidad histórica y, como consecuencia, se disminuye o infravalora su centralidad en el discurso, en la discusión en torno al problema de la configuración de la subjetividad en el capitalismo. La segunda, más frecuente en nuestras latitudes, quizá demasiado a mi parecer, se caracteriza por trabajar desde una lógica bipolar que supone una serie de simples oposiciones autoexcluyentes y de la que se extraen dos conclusiones.
El presupuesto básico es que el capitalismo, en el desarrollo de la subordinación de la vida social a la lógica de la valorización del valor, implica la disolución absoluta o total de las antiguas formas de organización de la vida social. Y por tanto, desde su reflexión, o el capitalismo, al instaurarse como forma dominante, logra, sin dejar nada al paso, terminar con todos los antiguos fundamentos de la vida comunitaria, o dos, en la actualidad existen versiones de las antiguas formas de relación social que de alguna manera sobreviven sin mácula alguna que denuncie la presencia del proceso de enajenación social. Una de las consecuencias de esta última lectura es abandonar la crítica al capitalismo como elemento central de la crítica a la subsunción y a la disolución de las antiguas formas de organización de la vida. En ambos casos se infravalora la centralidad de la crítica a la dinámica cosificadora o de enajenación social en tanto sistema complejo de interrelaciones que tiene una dinámica totalizante, que no totalitaria, y degradante de las relaciones de los sujetos sociales. O dicho de otro modo, como mecanismo estructurante de la producción y reproducción de la lógica del capital. Ambas representan y sintetizan, sin embargo, de forma ejemplar, algunos de los problemas teóricos más complejos relacionados con los acercamientos y la caracterización del fenómeno de la enajenación y su dinámica en el capitalismo. A mi parecer, el defecto básico que éstas comparten tiene que ver con que solo observan la historicidad del fenómeno del desarrollo mercantil. Es decir, se atiende al hecho demostrado por Marx contra la economía clásica o científica de que el intercambio mercantil en sus primeras versiones, aquella de los mundos precapitalistas, solo tenía presencia en los márgenes de la vida comunitaria en tanto forma periférica de la vida social. Pero se descuida el análisis de la relación entre la forma mercantil y el fenómeno de la enajenación social, es decir, la cuestión de la especificidad de la forma mercantil capitalista y su exclusiva manera de reificación de la vida social. Hay dos efectos que se pueden derivar de este abandono que a la postre se convierten en obstáculos infranqueables. Como el mismo Marx apunta, siguiendo el procedimiento lógico de la dialéctica hegeliana, ni la mercancía ni su forma desarrollada, esto es el dinero, nacieron con el capitalismo. Contienen sus formas, pero sus versiones contemporáneas y sus consecuencias efectivas poseen un lugar en el entramado de la vida social que no tiene precedentes. El asunto de mayor interés para Marx en esta dimensión del argumento es demostrar que la forma dinero y el intercambio mercantil no son consustanciales a la vida social o a su desarrollo, tal como lo pretende hasta la fecha la economía liberal, con toda la carga valorativa y política con la que se acompaña este presupuesto. El dinero es la mercancía absolutamente enajenable, afirma Marx. En él se oculta todo el misterio de la forma de enajenación social propia del capitalismo. Él se convierte en jeroglífico social, imposibilitando a los sujetos individuales y colectivos su autorreconocimiento en el proceso de configuración de su mundo y de su actividad vital. Hacer una crítica de la cosificación de la vida social implica, por ello, analizar lo que ésta oculta, es decir, aquello que queda enajenado en la relación mercantil capitalista. No obstante, el esfuerzo de Marx no está destinado a tratar de develar alguna esencia primera de la vida social o alguna sustancia trascendente de la que emane su sentido, sino demostrar la posibilidad histórica de su superación en el sentido hegeliano del término. El que usaba él era este de Aufhebung. Para diferenciar aquello por lo cual el objeto mercantil capitalista contiene y reproduce una forma de reificación social nunca antes vista en la historia de la humanidad, Marx distingue las formas de la mercancía en su desarrollo, abstrayendo o separando la sustancia de la forma en la relación mercantil. Si bien la forma del intercambio mercantil capitalista presupone las formas que le preceden, aquellas otras versiones contienen y representan relaciones sociales radicalmente diferentes. En esas antiguas versiones de la vida social, aunque ya existieran modos de intercambio de productos bajo la forma mercantil, e incluso estos hubieran desarrollado ya la forma dineraria, fuera su materialidad una moneda acuñada en un metal precioso o en una semilla como el cacao, este desempeña un papel subordinado. En un principio el intercambio de mercancías es azaroso y periférico. Incluso, lo cito aquí, los verdaderos pueblos mercantiles solo existían en los intermundos del orbe antiguo. Fin de la cita. Y afirma esto Marx en el célebre apartado sobre la fetichización mercantil del capítulo primero del Capital. Ello significa que en lo general la producción y reproducción de la vida social en las formas arcaicas o precapitalistas no depende ni se articula en torno a la producción de objetos para el intercambio. Ni la mercancía ni el dinero funcionan, por tanto, como conectores sociales. La función del intercambio mercantil les es periférica.
En algunos casos y en las primeras fases de su desarrollo histórico se intercambian productos que no son imprescindibles para la sobrevivencia de la comunidad, es decir, excedentarios. Después, en el tiempo y en la complejidad, se producen objetos mercantiles, es decir, objetos diseñados explícitamente para el intercambio, con lo que una parte de la producción total se destina a ello. Sin embargo, en ninguno de estos casos, la vida de la comunidad pende del intercambio hacia afuera con otros grupos, ni éste se ha constituido como una forma dominante en su interior. Esto es lo que sintetiza la primera oración de la cita que hice al principio y que sirve como epígrafe a este trabajo. Y que en el contexto del texto marxiano va antecedida por la siguiente afirmación. Lo cito de nuevo. La ajenidad recíproca, aquí yo le meto propia del intercambio mercantil capitalista, sigue Marx, sin embargo, no existe para los miembros de una sociedad comunitaria de origen natural, ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica antigua, de un estado inca, etc. El intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias. Y sigue la cita con la que comencé. Fin, dejo de citar a Marx. Al mostrar la historicidad de la forma mercantil, Marx desmonta la naturalización de la misma, rechaza su universalización como forma de la propiedad humana en general y como forma impulsora del desarrollo social y económico. A pesar de ello, como se ha apuntado ya, una lectura descontextualizada de la presencia de la forma mercantil en el mundo precapitalista podría presentar una conclusión de fácil salida. Si se omite en el análisis de la vida social en el capitalismo el complejo movimiento histórico que en el tiempo ha transformado la forma y el lugar del intercambio mercantil en la vida social, se pierde de vista como consecuencia que las distintas formas de la mercancía no son solo figuras diversas de la misma cosa, sino que ellas son forma, es decir, son la exteriorización de múltiples determinaciones, y que por tanto éstas expresan diversas concreciones de la vida social. Como efecto, se puede pensar que el dinero, como la mercancía absolutamente enajenable, ha creado exactamente el mismo impacto social desde siempre, como diría Marx, desde antes del diluvio. Y que la forma de la enajenación, necesariamente contenida en ella, de forma seminal en el complejo surgimiento y la expansión del capitalismo, solo amplió su espectro de acción, así como si solo se tratara de la reproducción por contacto o contagio de la misma. El punto es que esto último es correcto, pero escandalosamente incompleto. Si nos acercamos a la forma mercancía-dinero como un signo que ha sido codificado bajo un sistema concreto de relaciones sociales, entonces cobran relevancia los mecanismos de esa codificación. Se vuelve imprescindible comprender sus formaciones o mutaciones, como dice Marx, para distinguir los alcances de su carácter de enajenación. Cuando Marx disloca el presupuesto de la economía política clásica, según el cual los precios de las mercancías están solo determinados por la lógica de la oferta y la demanda, concentra la cuestión de la circulación mercantil en la manera en que el proceso de metamorfosis de la mercancía representa formas más evolucionadas de movimiento de la antítesis inmanente a la mercancía, esto es, valor y valor de uso. Y afirma, lo cito de nuevo, la circulación derriba las barreras temporales, locales e individuales opuestas al intercambio de productos, y lo hace precisamente porque escinde en la antítesis de venta y compra la identidad directa existente aquí entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. Fin de la cita. Lo que queda oculto es que el movimiento del dinero no es más que una expresión de la circulación de las mercancías. Se oscurece que el dinero, en tanto medio de circulación, es el valor vuelto autónomo de las mercancías. Se oculta la naturaleza de la circulación mercantil y se crea la imagen de que es el dinero quien hace circular las mercancías. La circulación mercantil aparece, por tanto, como efecto del movimiento dinerario, invirtiendo y oscureciendo así el doble movimiento de la metamorfosis de la mercancía contenida en la fórmula mercancía-dinero-mercancía, MDM. Si bien el proceso en que se intercambian las mercancías implica relaciones contradictorias, recíprocamente excluyentes, en el desarrollo de la mercancía estas contradicciones hallan la forma de moverse y de realizarse, y una de ellas se vuelve elíptica, de nuevo cito a Marx, transformación de mercancía en dinero y su reconversión de dinero en mercancía. Fin de la cita. Para ilustrar este movimiento en su doble metamorfosis, Marx cita en una nota al pie de página a Lassalle, refiriéndose a Heráclito. Cita de Marx de Lassalle sobre Heráclito. Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas, dijo Heráclito, así como las mercancías por oro y el oro en mercancías. Fin de la cita de Marx de Lassalle. El dinero es la mercancía absolutamente enajenable, entonces. Él se refleja en todos los cuerpos de las mercancías
y desde su perspectiva sus precios, que en última instancia le marcan sus límites de posibilidad, se leen al revés. Porque ellas son el material que debe sacrificarse para que él mismo advenga mercancía. El dinero, siempre en suspenso, nunca revela su origen, afirma Marx. Anda sin olor que delate su presencia. Es esto a lo que se debe prestar atención cuando se piensa en la historicidad de la forma mercantil. En primer lugar, ella no es consustancial a la vida social. Segundo, no ha tenido la misma presencia social a lo largo de su propia historia, esto a pesar de su larga y abigarrada existencia. Tercero, si bien ella contiene un germen básico de enajenación de la vida social, este no se codifica de la misma forma en todas sus manifestaciones históricas. Por tanto, la enajenación de la forma mercantil en el capitalismo es una forma que le es absolutamente exclusiva. En el apartado sobre el atesoramiento, en el capítulo 3, tomo 1 del Capital, esta precisión siempre es muy marxista, Marx describe los efectos formales de la circulación mercantil y explica cómo es que en los inicios de esta solo se convierte en dinero el excedente de los valores de uso. Por ello, el oro y la plata se transforman de suyo en expresiones sociales de lo superfluo de la vida social, de la riqueza social. Al desarrollarse la producción mercantil, las necesidades que demandan una compra continua de mercancías extranjeras se vuelve imperiosa. Así, a medida que se expande la circulación mercantil, se acrecienta el poder del dinero, como la forma siempre pronta, absolutamente social de la riqueza. Marx cita a nada más y nada menos que a Cristóbal Colón. Cita de la cita de Marx. El oro es excelentísimo. Quien lo tiene hace cuanto quiere en él, en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso. Así es la expresión. Fin de la cita. Con este paso, todo se vuelve venal y adquirible. El dinero se convierte en todo, mercancía o no. De nuevo otra cita de Marx. La circulación se transforma en la gran retorta social a la que todo se arroja para que salga de ahí convertido en cristal de dinero. No resisten a esta alquimia ni siquiera los huesos de los santos. Y viene una expresión en un latinajo que no sé pronunciar, mejor lo digo en español. Cosas sacrosantas, excluidas del comercio humano, muchas menos toscas. Fin de la cita. Al distinguir todas las diferencias cualitativas de las mercancías, el dinero, dada su cualidad de ser absolutamente enajenable y por ello de ser pasible de convertirse en propiedad privada de cualquiera, tiene como consecuencia que el poder social se convierta en poder privado perteneciente a un particular. Cita de nuevo de Marx. De ahí que la sociedad antigua lo denuncie como la moneda fraccionaria de su orden económico y moral. La sociedad moderna, que ya en los años de su infancia saca de los pelos a Plutón, y aquí creo que hay un error, no sé si de Marx o de la edición en español, porque debería decir Pluto más bien, que es este dios griego que es el dios de la riqueza, y no el Plutón, que es el dios entonces de la mitología romana, que era del inframundo, semejante a Hades. Pero bueno, entonces saca de los pelos a esta asociación de este hombre que viene del inframundo, este dios del inframundo, pero que es el dios griego de la riqueza. Lo saca de las entrañas de la tierra, saluda en él, en el áureo santo grial, la rutilante encarnación de su propio principio vital. Fin de la cita. La cuestión del anudamiento entre el poder económico y el poder político sin duda atraviesa por la forma específica de la propiedad privada, pero solo hasta que el productivismo propiamente capitalista subsume formal y realmente la vida social es que la cosificación mercantil capitalista, es decir, la enajenación, hace de la vida social su reino de fetiches y establece una objetividad fantasmal que esconde las huellas de su naturaleza. Esto es lo que destaca la lectura de Bolívar Echeverría del Capital respecto al problema de las implicaciones y los efectos de la lógica mercantil capitalista en la configuración contemporánea de la vida social y que sintetiza en la tesis 3 de sus 15 tesis sobre modernidad y capitalismo de la siguiente manera. Prometo que es la última cita larga. La derivación tanto del concepto de cosificación y fetichismo mercantil como del de enajenación y fetichismo capitalista, me comí algunas partes, a partir de la teoría que contrapone la mercantilización simple del proceso de producción-consumo de la riqueza social a la mercantilización capitalista del mismo, lleva a definir la cosificación mercantil simple como el proceso histórico mediante el cual la capacidad de autoconstituirse propia de toda sociedad debe realizarse en medio de la acción inerte, unificadora y generalizada del mecanismo circulatorio de las mercancías, es decir, sometida a la desobediencia del azar. A diferencia de esta, la cosificación mercantil capitalista o enajenación se muestra como el proceso histórico mediante el cual la acción del azar, en calidad de instancia rectora de la socialización mercantil básica, es interferida por
limitada y desviada por un dispositivo que hace de la desigualdad en la propiedad de los medios de producción el fundamento de un dominio asegurado de una clase sobre otra. Fin de la cita de Bolívar Echeverría. Como consecuencia, el tipo de cosificación mercantil capitalista o enajenación tiene una forma propia que impone una tendencia estructural a la circulación, pero también la impone al juego de fuerzas donde anuda la red de la socialización abstracta, es decir, donde se vuelve una tendencia estructurante de aquellas formas de la vida social que le son favorables o de aquellas que le son hostiles. A las primeras las reconfigura, mientras que a las segundas las ataca sin reparo. La primera consecuencia que se puede extraer de esta forma de entrada al problema de la enajenación propiamente capitalista es que ésta acontece, se concreta y tiene lugar sobre un dispositivo que le antecede, pero al que supera, el de la relación mercantil simple. La segunda es que en este acontecer nunca se concreta, nunca se concreta si no es sobre formas de relación sociales preexistentes, de las que aceptará aquello que sirva a su lógica estructurante, así como eliminará lo que se le oponga. Pero esta siempre es una tensión dinámica entre la socialización abstracta y las formas de socialidad concreta en las que opera y a las que confronta. Se trata de eso que desde 1923, en el ensayo sobre la cosificación y la conciencia del proletariado en Historia y Conciencia de Clase de Georg Lukács, se caracterizaba como totalidad concreta, que no es lo mismo que totalización ni totalidad. Este punto es el que el marxismo economicista descuidó y abandonó hasta llegar a concluir que el control del proceso social en el capitalismo estaba más allá de los sujetos sociales concretos, como si de pura exterioridad se tratara. Pero este también es el defecto de las dos lecturas anteriormente expuestas. Ambas presuponen y admiten la dimensión abstracta del modo de producción capitalista en su versión mercantil simple, pero pierden de vista la lógica que permite interpretarlo desde sus diversas densidades y contrapuntos. De ahí que piensen a la enajenación desde una lógica dicotómica, como por ejemplo el adentro y el afuera, y pierdan de vista que la sociedad nunca es solo cáscara muerta, ni siquiera ahí donde se manifieste con mayor fuerza lo que Lukács llamó el problema específico de nuestra época, la enajenación. Por tanto, el problema de la actualidad de la teoría de la enajenación de Marx va mucho más lejos de la vieja discusión entre estructuralistas y humanistas. Es mucho más cercana al análisis hecho por don Adolfo Sánchez Vázquez sobre la función de la categoría de enajenación en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, es decir, la de pensar en los sujetos concretos en el sistema complejo de la vida social en el capitalismo, desde una perspectiva crítica que permita reactualizar y dar vigencia a la posibilidad abierta de superación del capitalismo por una sociedad equitativa, plural y democrática. Por otra parte, imperiosa bajo las condiciones actuales de destrucción y reificación permanentes de la organicidad de la vida social y de la naturaleza. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la compañera, además creo que ya la tienes bastante bien estructurada, entonces fue muy precisa en las páginas, la leíste toda. Entonces vamos a darle la palabra al profesor Carlos Oliva, autor de importantes textos como El fin del arte o El artificio de la cultura, que ustedes pueden leer, están publicados por la universidad, y que agradecemos mucho su participación en este evento. Gracias. No, pues yo agradezco muchísimo la invitación, agradezco y me congratulo que exista este espacio de largo aliento en el interior de la universidad y especialmente agradezco la asistencia del público y he tratado de reducir un poco mi texto porque son ideas complejas y abstractas y después de tanto tiempo entiendo que son difíciles. Quiero decir tres cosas muy breves. Primero, yo en los 90 cayó en mis manos, si no me equivoco, publicado por Siglo XXI, Más allá del derrumbe, el libro de Gabriel, y fue para mí un libro muy importante. Entonces, no cayó tan en el vacío. Citaba una serie de textos, Gabriel, y debates contemporáneos sobre el marxismo. Creo que él mismo lo ha indicado, que sobre todo en las últimas mapeos sobre la situación del marxismo contemporáneo, empieza a perfilarse esta discusión entre si hay neomarxismo, posmarxismo o marxismo. Y yo tengo la ligera impresión de que hacia allá se va a perfilar la discusión, sobre todo en Europa y en Estados Unidos,
Creo que hay que tomar una posición al respecto, pero creo que el marxismo que se desarrolla en África, en Asia y en Latinoamérica sale de esos tres paradigmas y eso sería muy interesante empezar a teorizarlo. Una última cosa sobre lo que decía Gabriel que me llamó mucho la atención. En efecto, ante una obra tan compleja y tan rica como la de Marx, es sorprendente cómo muchos marxólogos y marxólogas y estudiantes de Marx siguen pensando en la noción tradicional de autor para enfrentarse a este corpus. Y quizá habría que acotar la idea de que Marx es un autor único, acabado, sino se trata hasta en cierto sentido de una personalidad más que revolucionaria, también ficcional, y que eso nos puede ayudar a hacer nuevos recortes del corpus marxiano. Mi texto, que es breve, lo he recortado, espero no tardarme más de 15 minutos en su lectura, plantea una tesis que se las voy a señalar porque quizás es difícil seguirla, que la economía política no produce una tecnología. Y que es una tesis de Marx a la que me parece que no se ha puesto la suficiente atención. Por el contrario, la tecnología estaría producida por el capital de manera subterránea y estaría concretada por aquellos que vivimos en las sociedades capitalistas en los procesos de consumo. Es una hipótesis y es lo que voy a tratar de plantear, acotándome un poco al tema que cuando me invitaron me decía que era sobre fetichismo y vida cotidiana. Las ideas más radicales de Marx muestran aún los rasgos fundamentales de la constitución del Estado y el trasfondo que juega en la idea de nación esa compleja materialización histórica de la comunidad, el capital. Una de estas poderosas ideas marxistas y una de las menos exploradas es aquella que sostiene que la economía política no es propiamente una tecnología. La referencia más precisa que después se desarrollará en el Capital se encuentra en la introducción a la crítica de la economía política. Ahí dice Marx: si no existe producción alguna en general, no existe tampoco producción general. La producción es siempre una rama de la producción especial, por ejemplo la agricultura, la ganadería, la manufactura, etc., o es la totalidad de ella. Sin embargo, la economía política no es tecnología. Hasta ahí Marx. La cita puede interpretarse en los siguientes términos. Si bien la producción solo acontece como producción especial o como totalidad del sistema económico, totalidad del despliegue que presupone la distribución, circulación y consumo de mercancías, en ningún caso la misma producción alcanza un despliegue tecnológico, esto es, el pleno acontecimiento de técnicas subordinadas a una racionalidad. Esto puede ejemplificarse en otros casos históricos, particularmente en formas constitutivas de la sociedad griega y el inicio del Imperio Romano. El problema del desarrollo de las técnicas y las tecnologías es fundamental tanto en la obra de Marx como en la tradición de la teoría crítica moderna. La agudeza de Marx consistió en retomar la olvidada figura de Epicuro y centrar parte de sus investigaciones en el hedonismo, egoísmo y atomismo de las relaciones sociales en la historia, lo que terminaría en su importante teoría del fetichismo. A diferencia de Hegel, que había indicado que el atomismo en la economía y política destrozan la sociedad griega y que por lo tanto habría que pensar en la libertad no como una individualidad aislada, atómica y monádica, sino como una libertad interior distinta a la anarquía atomista, dice Hegel, que solo se plasmaba en el estoicismo y posteriormente en el cristianismo, Marx, a diferencia de Hegel, acentúa el estudio de las formas que a partir de un atomismo radical, ególatra, hedónico, monádico, conforman la vida civil en el mundo de la economía política. El fundamento de la vida griega, escribía Marx en sus notas, era la unidad de la naturaleza, y la historia de la antigüedad era en gran parte la historia de la destrucción de esa unidad. Esto lo recuerda Mikhail Lipset y concluye: todo lo simple se vuelve complejo y todo lo complejo tiende a la desorganización. En cierta medida, esta permanente destrucción del orden natural es la historia del materialismo en la cultura moderna occidental,
Por esto se puede sostener que el materialismo histórico es la última fase del capitalismo, la fase donde llegará a su final la historia de esta destrucción. En este sentido, Marx ya observaba que el atomismo no puede ser eliminado por corrientes idealistas y metafísicas como el cristianismo y el estoicismo, por más que incluya un índice de sacrificio, nihilismo, renuncia suicida y ataraxia erótica o bucólica en sus aspectos más radicales. Por el contrario, el atomismo, donde se fundamenta la constitución monádica del sentido y se exacerba el principio del placer, entra en juego en las pretendidas formas de sociabilidad sacrificales y eidéticas. Hablando estricta y prosaicamente, dice Marx en La Sagrada Familia, un miembro de la sociedad no es un átomo en absoluto. Justamente, esta constitución cerrada se difumina en la vida social, todos nos comportamos monádicamente en nuestra vida social, a la par que este hecho existen otras mónadas y estas formas de percibir autónomas y autárquicas ya no están ligadas a un sentido natural, como el que poseen los tigres, los bisontes, las rosas. Estas formas, por el contrario, producen una constante y radical negatividad frente a la constitución de la vida social. El objeto, otra vez dice Marx, de la acción es la abstracción, la ataraxia, evitar el dolor y las molestias. Por lo tanto, el bien, y esto sigue reflejando en nuestra sociedad, es huir del mal, y el placer es evitar el sufrimiento. Lo dice Marx en su trabajo sobre Epicuro. ¿Sí? Sintéticamente, lo que Marx extrae de estos trabajos de investigación sobre el materialismo de Epicuro es el detallado estudio de la invención de la vida privada, la ataraxia frente a la vida social, y las iluminaciones de carácter ilustrado y preburgués frente a la constitución absoluta, metafísica, cósmica de la religiosidad y la política. Si podemos entonces señalar que en un texto tan importante como el Sofista se muestra ya el ejercicio autónomo de la subjetividad que rompe el mundo social cifrado en la determinante natural, lo que observa Marx en las épocas de crisis previas al cristianismo es la radicalización del aspecto privativo y monádico de los grupos sociales. Tendríamos entonces dos tecnologías que prácticamente convergen en un momento histórico. Por una parte, la tecnología del ser, donde las revelaciones están cifradas en el mismo cosmos que habitamos, en su enigmática abertura, y por el otro, las tecnologías de la presencia o tecnologías de la imaginación, donde el mundo de la representación, la mímesis productiva de la que hablara Platón, ha ocupado plenamente el despliegue del cosmos. Marx, como sabemos, tiene una amplia y compleja comprensión del fenómeno tecnológico dentro de la historia en prácticamente toda su obra, pero quizá la síntesis de este fenómeno la realiza en sus notas conocidas como la crítica de la economía política. En esas breves y condensadas cuartillas se da cuenta de una filosofía de la historia conjugada de forma no vista antes, quizá desde San Agustín, con el desarrollo de las tecnologías. Ese pequeño texto trata sobre los aspectos de la producción, el consumo, la distribución y la circulación de las mercancías en una pseudotecnología que es la economía política. Al igual que Platón, parte del estudio de los individuos que producen en sociedad, en este caso haciendo también alusión a Smith y Ricardo, el pescador y el cazador. Sin embargo, inmediatamente aclara que estas son figuras imaginarias, incluso carentes de la fantasía de las robinsonadas del siglo XVIII. Lo que acentúa realmente Marx es que la sociedad mercantil capitalista, donde se instaura la libre competencia, realmente empieza a borrar los lazos naturales, y justo por esta razón, la idea del individuo nuclear, en su determinación y limitación frente a las formas naturales, se emancipa y ya no aparece como parte de un proceso dado en el tiempo, sino como el comienzo de la historia que es instituido desde la idea sublime de una nueva naturalidad, la naturalidad del mercado capitalista que ha nacido con él. Nada más tediosamente seco, dice Marx, que el opus communis de la fantasía.
y con esto hace referencia al abandono de los proyectos clásicos dentro de la mitología moderna. Sin embargo, un hombre, nos recuerda el opus de Marx, es un animal político, no solo en el sentido de ser un animal social, sino el de ser un animal que puede aislarse en sociedad. Por esto el abandono del sentido común de los mundos clásicos no implica una soledad invicta, sino por el contrario, la urgencia de formar una nueva forma social. Dice Marx, hay que llegar al siglo XVIII, a la sociedad civil, para que las distintas formas de trabazón social se enfrenten al individuo como simples medios para sus fines privados, entendidos como una necesidad externa. Marx es muy preciso al respecto. Las formas de la producción tienen rasgos generales, que propiamente se abstraen a través de la lógica, pero de estos rasgos generales surgen combinatorias comunes que son a su vez algo múltiplemente complejo que se descompone en diferentes determinaciones. No observar esto es el error de la economía política, error que se concreta en su despliegue social, políticas de Estado, formas de gobierno, estamentos civiles, empresas nacionales, matrimonios, diría Adorno quizá. Los teóricos de la sociedad civil o burguesa, practicantes de la apología económica y política de la constitución social, cometen el error de estudiar las determinaciones esenciales de la producción y no prestar atención a las combinatorias comunes que descomponen en su concreción formal y existencial esas mismas determinaciones. ¿Cuáles son estas determinaciones generales de la producción? Marx da algunos ejemplos, solo los voy a enlistar y no a glosar. Toda producción está constituida por un sujeto, la humanidad, y un objeto, la naturaleza. No es posible ver la producción sin un instrumento de producción, aunque se trate, recuerda Marx, del instrumento elemental, la mano. No hay trabajo posible sin trabajo pretérito, acumulado, aunque éste consista solamente en la destreza acumulada y concentrada mediante el ejercicio repetido de la mano salvaje. D, el más importante, el capital, y esto parece la síntesis fundamental de la economía política en tanto teoría fetichista, es un instrumento de producción. Trabajo pretérito y objetivado que ya sea en la instrumentalización o industrialización o en el enriquecimiento humano. Por tanto, concluye Marx, el capital desde la economía política es una relación natural, general y eterna. Es decir, si prescindo precisamente de lo específico, de lo que convierte al instrumento de producción y al trabajo acumulado en capital. Debería de citar la glosa de esta cita que es muy importante, pero no lo haré, ¿no? Desde estos presupuestos, Marx concluirá que la sociedad creada por la economía política no produce una tecnología y por esto debe de establecerse de forma implacable una crítica de esta economía. Las tecnologías son representaciones o mímesis productivas donde se genera una tensión entre la naturaleza y la manipulación de lo humano. La economía política, por el contrario, como corolario de los planteamientos antimaterialistas, como exacerbación del idealismo, sostiene que hay determinaciones esenciales, por fuera del tiempo y el espacio, que eliminan el conflicto entre técnica y naturaleza, el conflicto primario de la representación. Al eliminarse este conflicto, no se da una tecnología, sino un artificio en el que se intenta hacer cumplir las determinaciones. Por esto el problema puede resolverse, según los planteamientos ilustrados que acompañan a la economía política, a través de la educación, de la formación o de la corrección del falseamiento maligno provocado por los gobiernos a través del perfeccionamiento democrático. El problema principal, por lo tanto, que enfrentan los estudios sociales y humanísticos es el problema de comprender, a través de las apariencias sociales, cómo está articulada la tecnología social, si es que no lo hace a través de las regulaciones económicas y políticas. Se trata, omito una cita de Marx que refiere a este silogismo superficial que él llama, de un silogismo donde se deduce lógicamente la relación indirecta
que hay entre el hecho de la producción y el consumo, y a la vez se les mantiene plenamente aislados en el proceso para mostrarlos finalmente unidos en la relación aparente que en el despliegue social hace inconmensurable la relación entre producción y consumo. Sintéticamente, ¿no? Tendríamos el origen de la producción en tensión aparente con las materias primas y la mercancía laboral, y al final del silogismo tendríamos el consumo, y nuestras relaciones se dan en la distribución y circulación de las mercancías, ¿sí? Marx dice, el problema es que queda aislado los puntos nodales, producción y consumo, y entonces creemos que con diferentes políticas económicas, políticas públicas en el margen de la distribución y la circulación, se corrige el consumo y se corrige la producción. Y dice Marx, eso es un silogismo, que opera como silogismo, pero no opera en la vida real. ¿Sí? Afectar los modos de producción a través de un consumo razonado, consciente, desbordado o culposo, como el que promueven los intelectuales que, por ejemplo, llaman a abandonar el uso de drogas para acabar con su producción, termina siendo una terapia o catarsis personal, pues el engarce entre producción y consumo está infinitamente mediado por los poderes de distribución. Así, al hacer estas propuestas, o bien se presupone que hay una sociedad educada, de consumidores ilustrados, que pueden dar un vuelco dentro de la falsación social de la economía política, o bien se trata de verdaderos agentes de la sociedad, ya sea en su papel de desesperación o de cinismo. Frente a este silogismo, se infiere que la producción mantiene, por un lado, una determinación esencial con la naturaleza, y por el otro, que la distribución tendría, como dice Marx, una causalidad social, que es donde acontecen las relaciones políticas y constituciones de poder que determinan la distribución de lo producido, de la riqueza generada. El cambio, entonces, se mueve entre ambas tecnologías, las de producción y distribución. Ahí se establece el movimiento formal de la sociedad. Se trata de intercambio mercantil, pero también dentro de este intercambio de saberes, gobiernos, formas de relación. Finalmente no encontramos la meta de toda esta aparente tecnología, sino propiamente el fin último, el consumo o la constitución de la individualidad y en cierta medida la personalidad, que al consumir se constituye como un sujeto dentro de la economía política. Y aquí consumir es votar, elegir, amar, habitar, hacerse de conocimiento, viajar, comunicarse. Consumir es una profesión innata de la sociedad capitalista y todos y todas estamos condenados a hacerla rentable. Fascinante es, sin embargo, que el consumo en sí mismo se halla en realidad fuera de la economía, salvo en aquello en que vuelve a repercutir sobre el punto de partida y se inicia de nuevo todo el proceso. En realidad, la sociedad sigue un estamento moral, clasista y fatalmente racial al lograr colocar al consumidor por fuera del aparato de la economía política. El consumidor se encuentra como el punto final de las premisas, es el que da realidad al proceso de distribución e intercambio y es el que usufructúa lo producido, pero en realidad no está en los entresijos del movimiento real de esa economía. Es un agente exterior, último y finalmente excedentario. También esto explica la violencia ritual del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Decapitar, descuartizar, tapiar los cuerpos, torturar como en Palestina, apresar como en Guantánamo, asesinar como en Ciudad Juárez, cremar como en Auschwitz, bombardear como en Hiroshima, todas son formas corruptas de consumir, de hacer presente la tecnología del capital y mostrar que tras la economía política no hay ninguna sustancialidad ni ningún hecho tecnológico, porque ninguna sociabilidad explica esto. Hay una tecnología, por el contrario, en el centro del capital, en su vocación de producir por producir, de producir frenéticamente para consumir y consumir para seguir produciendo. Esto se entiende en la experiencia cotidiana y recurrente de la historia del occidente moderno. Producir la muerte y consumirla en imágenes, representaciones, discursos, en sí misma, para incentivar su producción. El consumo, entonces, fuera del falso silogismo, sí se encuentra en la producción,
pero no a través del despliegue político de la economía, sino en el movimiento de acumulación, en la formación de ese sujeto inacible que es el valor que se valoriza y se extiende por el mundo como crédito, como empeño, como proyecto de construcción y destrucción de todo aquello que entre o se resista a su sentido de acumulación. Por esta razón es que en la monadología que llamamos marxismo, esta forma de percepción primaria, tiene que surgir el tema de la revolución. Si se encuentran finalmente de forma directa la esfera de la producción y el consumo, no pueden, sin embargo, mediarse por las figuras de la sociedad civil, por los constructos que genera el aparato político, económico, de distribución e intercambio. La única manera de que esto cambie es con una aceleración en el tiempo de las mónadas, una reevolución, quizá la actualización total de lo que Benjamin llamaba el tiempo ahora de cada mónada, esto es, de las formas de percepción que paralicen y destrocen la lógica del capital. Muchas gracias, doctor Carlos Oliva. Bueno, pues estamos prácticamente, ya hasta a mí me pasaron el mensaje de los 5 minutos. No, en realidad ya estamos sobre tiempo. Yo les pido una disculpa. Yo quisiera,